Carlos Alberto Iriar Pardo. Es originario de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Arquitecto de la Universidad de Guanajuato en 1983. Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional en la Universidad Laval de Quebec, Canadá, en 1986. Doctor en Arquitectura en 2006 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mención de honor y premio Manuel Gamio. El premio fue en 2007 a la mejor tesis doctoral de gestión del patrimonio. Ha sido director de protección de sitios monumentales históricos del gobierno de Michoacán de 1992 a 1996. Director del Centro de Michoacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la citada universidad, con una antigüedad de 30 años. Tomó parte del comité que integró en 1991 el expediente para sustentar la inscripción del Centro Histórico de Morelia en la lista del Patrimonio Mundial. Coordinó de 2001 al 2012 los informes periódicos de seguimiento de la inscripción del Centro Histórico de Morelia como Patrimonio Mundial. Evaluador de expedientes del ICOMOS Internacional y postulantes de la candidatura de sitios para ingresar a la lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT Nivel 2. Vicepresidente Nacional del ICOMOS Mexicano 2015 al 2017. Miembro del Comité Internacional de Turismo Cultural del ICOMOS. También coordinador del Comité Científico de Turismo Cultural de ICOMOS México. Del 2002 a enero del 2019 ha publicado 2 libros como autor, 2 libros como coordinador, más de 52 trabajos entre capítulos de libro y artículos arbitrados a indexados nacionales e internacionales. Líneas de investigación, ordenamiento territorial, conservación del patrimonio urbano arquitectónico, gestión dinámica de funcionales del turismo en las ciudades, patrimonio mundial, turismo religioso, economía del patrimonio. Desde el 2018 es miembro y representante de la Unidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Comité Interuniversidades del 5º Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural en Córdoba, España. Miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Ese es el currículum del doctor Carlos Alberto Iriar Pardo. Vamos a dar un aplauso. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por sus atenciones, por la presentación. En particular quiero agradecer la oportunidad que me ha dado Mónica Velarde, la presidenta de nuestra asociación, de la AMI, y todo el consejo directivo para compartir con ustedes algunas reflexiones. Más allá de una ponencia magistral, son reflexiones sobre motivaciones y ciertas preocupaciones que desde una visión patrimonialista, yo no soy geógrafo, admiro mucho a los geógrafos, ¿sí? Manejan muy bien el territorio, ya mejor que los arquitectos. Tampoco soy economista como tal, y como han visto un poco en mi historia curricular, pues me he desempeñado más en la conservación y manejo de los sitios patrimoniales, con un interés muy particular en los últimos años hacia la gestión turística en los sitios patrimoniales. La charla que les voy a plantear hoy permítanme bajar para estar más cómodo y comentarlo con ustedes de manera más amigable. La presentación. La charla tiene como objetivo, tiene algunos objetivos, pero parte de la idea cuando me distinguió Mónica Velarde por la invitación, yo me dije, bueno, como que pudiera comentar, no siendo experto en turismo como tal, o sea, siendo más arquitecto. Yo acababa de estar en unas ponencias y me habían llegado los resúmenes del ICOMOS sobre la seguridad de los sitios patrimoniales. Entonces, bueno, se me hizo muy interesante, además con la orientación
compartir las buenas prácticas. Y se me hizo muy interesante cuestiones que si bien estábamos involucrados hace muchos años, no las conocía. O sea, como el plan de gestión de la Alhambra o el plan de seguridad de la Alhambra. Y cuestiones muy prácticas en las cuales uno en la cotidianidad del manejo del patrimonio, del día a día, encuentra y entiende todos los riesgos que tiene el patrimonio y los propios turistas en ese sentido. Entonces, bueno, de ahí salió la motivación de la ponencia. Y bueno, la idea era tener unos objetivos, hablar sobre la preeminencia que tiene reducir el riesgo, incrementar la seguridad de los sitios patrimoniales, tanto para el patrimonio como para los turistas y para los administradores de los sitios. Analizar los escenarios de riesgo y vulnerabilidad a partir de las buenas prácticas que están desde hace muchos años. Pareciera ser, cuando menos los arquitectos no les damos tanta relevancia o no las vemos más allá de manuales cotidianos que tenemos, y debatir sobre conceptos como resiliencia patrimonial y los planes de seguridad y riesgo que en América Latina, en nuestro país, nos hacen mucha falta. Sí, en ese sentido. No voy a hablar del riesgo de sismos, porque México es un país que está muy bien preparado para los grandes riesgos, los riesgos naturales. Lo han demostrado los sismos, hemos tenido daños al patrimonio producto de estos riesgos muy fuertes. Y no me voy a hacer referencia a esto, pues ese es un tema que está bien abordado y bien debatido. En muchos casos voy a hablar de lo cotidiano. Permítanme compartir una experiencia y algo que me llamó mucho la atención de estos resúmenes que me enviaron, ¿sí? De seguridad del patrimonio, de cómo pudiéramos integrar sistemas de investigación y de investigación aplicada para la gestión de los recursos turísticos en este sentido. Bueno, el turismo sabemos que es una actividad brutal actualmente, en constante crecimiento. Aquí estamos expertos, no voy a profundizar más en esto. Nuestro país, séptima potencia mundial actualmente, sexta el año pasado, muchos debates sobre esto y pues con muchas motivaciones, muchas inquietudes, mucha competencia y bueno, y además muchos segmentos. Pareciera ser que este gran pastel que es el turismo, este gran pastel que todos queremos comernos como países de la economía del turismo, ¿sí? Pues se sigue segmentando y estamos viendo cosas interesantísimas, como es, bueno, el turismo cultural, que es el que vamos a abordar, pero nuevos segmentos de turismo, el turismo oscuro. Nosotros en Guanajuato, los compañeros de Guanajuato no saben bien, ahí tenemos un turismo oscuro de años, que es uno de los principales recursos turísticos de Guanajuato, los números de Guanajuato, ¿sí? Pero de años, y según tengo entendido, pues le genera mucho más ingresos por turismo al municipio que el propio turismo cultural, ¿sí? Tenemos el turismo pues, religioso, la Basílica de Guadalupe, pero nuevos segmentos de turismo como estos turismos de aventura, ¿sí? De senderos, senderismos, montañismos, o el turismo deportivo, que ahora con la globalización, Dubái y estos hoteles donde recursos turísticos como la Fórmula 1 se vuelven impresionantemente cotizados. México estuvo a punto de renunciar a la Fórmula 1 y no porque sea elitista o sea elitista, y ya estaba peleando 5 países. Pero no, pues arte, y me afortunadamente parece ser que hubo una estabilización ahí de la política en la Ciudad de México y se quedó la Fórmula 1. ¿Pero por qué? Pues construyen hoteles con las pistas de la Fórmula 1 adentro para atraer a este turismo, un segmento de turismo que deja muchísimo dinero. Entonces, estamos creciendo globalmente y estamos compitiendo globalmente con escenarios bastante potentes. ¿Qué tenemos? Bueno, impulsar un turismo sustentable sobre impactos ambientales también que se están dando en muchos sentidos, ¿no? También no voy a discutir mucho en ese sentido, ustedes lo conocen bien, toda la banalización, las leyendas que se tienen, a veces esta banalización del patrimonio que contamos leyenda sobre leyenda y al rato ya no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Todo lo que es el impacto ecológico, las playas de México y bueno, la turismofobia, otras cuestiones. También tenemos una que es la parte que quiero abordar y bueno, reflexionar con ustedes, no soy experto en esto,
sí se me hizo muy interesante. Las tensiones permanentes por el creciente comportamiento también anticiclo de los turistas. Y cómo no nos preparamos para limitar ese comportamiento desde el Estado. ¿Sí? Y las reflexiones que haga y las críticas constructivas que puedan hacer serán desde mi país, desde mi experiencia exclusivamente. Aparecen fenómenos nuevos, ¿sí? La banalización del patrimonio. Esta me encanta, es del país, de España, hace un par de años, donde pues hay un guía de turistas que ya comenta la catedral de Santiago de Compostela, pero les cuenta una historia de que la prima hermana se casó y que la prima hermana, el señor Santiago llegó, o sea, esto cuando hablan de turismo cultural, cómo van las leyendas creciendo, y bueno, tenemos todo este turismo que nos deja estos escenarios, lo que se denomina como turismo incívico. Por otra parte, tenemos también cómo esta relación densa que ha existido entre patrimonio y turismo, y en países de Latinoamérica y en México, muy tensa, muchos. Si después de los años 50, muy tensa, a pesar de que, como ha documentado el doctor Mercado de la universidad, pues muchas de las leyes de Lina se crearon pensando en usar el turismo, en general las cartas las crean en ese sentido, pero se queda una relación muy tensa y un divorcio. ¿Sí? En los años 50 lo vamos a ver, como será también esta relación, en la cual no había una relación de gestión integral. Parece que pienso que todavía nos falta profundizar en eso para abordar los problemas que vamos a comentar. Y bueno, actualmente si llegamos ya a un análisis o una preocupación ya más compartida, en la cual partimos de una nueva visión. Se está postulando, se está debatiendo, investigadores muy prestigiados, sobre todo en el contexto latinoamericano, Miguel Ángel Tretiño, Daniel Guillermo, muchos investigadores están trabajando sobre la gestión integral. Más allá del turismo por un lado, el patrimonio por otro, o la ecología por otro, la gestión integral. O sea, sería que es difícil, y no nada más en temas de turismo, los urbanistas, los geólogos lo saben muy bien. La gestión integral del territorio es fundamental si queremos atacar los problemas, sí, integralmente. O sea, y en esa gestión integral estamos hablando ya también de la prevención de riesgos. Insisto, no los riesgos de los grandes sismos, de los huracanes, de los tornados, que nosotros somos un país que los ha vivido, ¿sí? Sino los riesgos del día a día. Y la resiliencia como concepto también, que la UNESCO desde hace 4 o 5 años está impulsando, que es un concepto que para nosotros, por lo menos para mí como arquitecto, no era fácil de entender. Venía de la medicina, de las ciencias sociales, naturales, de la ingeniería, escenario de que algo puede estar sujeto a una gran tensión y tener la capacidad de recuperarse mejor de como estaba, ¿no? O sea, es el concepto general de los mentales, de la psicología también, de las personas que tenían traumas, todo esto. Y bueno, ahora se ha aplicado al turismo y al patrimonio de la UNESCO, que está hablando de las ciudades patrimoniales resilientes. Bueno, un primer marco de referencia es cómo nos comportamos. A mí, para abordar, no es nada más la presentación, tenía documentos que no son míos, que les voy a compartir, de esta carta sobre el patrimonio y riesgo. Sí, pero no había reflexionado cómo nos comportamos como turistas. Y me di un poco la tarea de meterme. Y bueno, yo mismo me quedé sorprendido como turista, que somos todos, ¿sí? sobre algunas situaciones interesantes. Cuando salimos de vacaciones, disminuye la inhibición de las personas. Son más cuando vamos en grupo, ¿sí? Unos más, otros menos, pero nos relajamos, ¿sí? Después, personas, yo como persona normal, como turista local, que me comporto respetuosamente de ciertas normas, en general, ¿sí? Nos volvemos un poco irresponsables, o un muchísimo irresponsables, ¿sí? Y esto crea, nos dice Morales y Canto, de la Universidad de Málaga, que estas situaciones, el anonimato, el grupo y la autoconciencia individual reducida llevan a personas a tener comportamientos desinhibidos, impulsivos
y antinormativos, anticiclos. Entonces, es un poco de con razón. Tenemos un colega mexicano que en el Mundial de Fútbol en Francia pues, se hizo pipí ahí en la flama de Eterna, que causó una polémica mundial y un choque internacional con México y Francia y los veteranos de la Primera Guerra Mundial estaban exigiendo que vayan a la cárcel y lo dejaran encerrado. ¿Pero por qué? Pues pareciera ser que está muy trabajado esto y que el turismo cívico genera actos vandálicos en los que agrede consciente o inconscientemente al patrimonio urbano arquitectónico. Me voy a referir a este patrimonio para no ampliar mucho, pero en general agrede al patrimonio natural, agrede a muchos patrimonios, ¿sí? Pero en particular pues grafiteo, corazoncitos. Ustedes van al convento de Sinsunzan en Michoacán o al convento de Cuitzeo, ¿sí? Siempre van a ver ahí en los lugares perdidos por ahí en las esquinas, aquí estuvo fulanito y para fulanito. O sea, pues nos volvemos un poco, sí, sueltitos, como que muy románticos, sí, también eso pues, estos cambios. Y rompemos mobiliario urbano, nos orinamos en lugares públicos, se producen faltas a la moral de la colectividad, no tanto en sentidos moralistas, pero no respetamos las costumbres locales, ¿sí? Costumbres de las tradiciones, lo más común, las celebraciones religiosas en las zonas indígenas, por ejemplo, pues entran los turistas, andamos tomando fotos, andamos bastante desinhibidos en nuestra vestimenta. Pareciera ser que solamente el Vaticano pone orden y dice: aquí no entras si no se compra ahí una faldita, alguna cosa para controlar ese tipo de cosas. Entonces tenemos un turismo respetuoso, que es el que impulsa realmente, queremos todos impulsar, contra un turismo incívico, ¿sí? En los cuales, bueno, en esta relación primero habría que decir que los turistas en generalidad no somos incívicos, todos, pero hay conductas que nos motivan, ¿sabes?, a estas situaciones. Si vinculamos que hay una débil gestión y medidas de control de estas normas, pues nos motivan más. O sea, es decir, si somos laxos los administradores de los sitios patrimoniales o de una ciudad histórica en las medidas de control, o no las ponemos o no identificamos los daños que están produciendo, vamos a fomentar estas culturas y estos riesgos cotidianos que se dan en términos de agresiones de los usuarios, de los visitantes a los sitios patrimoniales. El patrimonio como recurso turístico se debe consumir y disfrutar de manera responsable. Eso sería lo respetuoso, ¿sí? Se deben de respetar las normas como hacemos, ¿sí? Y se debe evitar prácticas que lo dañen. Y también, como autoridades, debemos sancionar a aquellos que no lo hacen. Digo, no sancionar, pero sí llamar la atención, que es la parte que desde mi experiencia como delegado de Lina tenemos muy poca. O sea, nos agobia la presión de que no toques el patrimonio, no toque la pintura, pero a veces nos descuidamos del comportamiento en las zonas arqueológicas de México, en los museos, lo cotidiano. Pues vamos a lo grande, a estar cuidando ciertos elementos, ¿sí? Que no se haga una obra que dañe un monumento, que la arquitectura contemporánea si va o no va con la arquitectura. Estamos muy preocupados y agobiados por cosas mayores, y el día a día es el que también produce mucho daño al patrimonio, ¿sí? en muchos contextos. Y bueno, en este sentido, los que trabajan el tema comentan que hay que motivar a los visitantes para que busquen historias diferentes que contar. Sí, me hizo muy bonita esta cita, creo que es de Prats, ¿sí? Más allá de las fotos típicas o las selfies. O sea, pareciera ser que nosotros mismos incentivamos a la selfie. Yo le tomo la fotito así ya, ¿sí? Sin saber que mi amor y mi vida por una selfie, ¿sí? O sea, pareciera ser que no tenemos conciencia del riesgo de esta práctica muy común del siglo XXI, turismo globalizado, que son las selfies. Y tampoco nos preguntamos qué está pasando. Por ejemplo, los locales están siendo beneficiados por este turismo cultural.
Digo, si tenemos un museo, una zona arqueológica, realmente hay beneficio para los locales, o está pasando como pasa en Teotihuacán. La nota del Universal hace un mes, donde los propios custodios de los organismos federales responsables se volvían guías de turistas por una propinita y desplazaban a los guías de turistas. Y la nota que se dio la semana pasada, que un guía de turistas oficial pues se pelea y apuñala a un custodio en Chichén Itzá. Y el fondo es esta pugna, ¿sí? Entre que pues, yo soy el guía porque es mi zona arqueológica y ustedes, ¿sí? Estamos realmente pensando en qué pasa en ese sentido y cómo metemos a turistas, ¿sí?, a los administradores de los sitios en una dinámica bastante compleja, ¿sí? Tenemos estrategias para enfrentar y desmotivar los agravios implícitos al patrimonio. Yo decía, bueno, es un plan de manejo, un plan de, no, pero el ordenamiento territorial no, pues eso no va a ordenar el comportamiento de los turistas, pues los planes de seguridad. Y es cuando recibí la información, y bueno, nuevamente en una plática que dio Pedro Salmerón sobre el plan de seguridad de la Alhambra de 1994. Y se me hizo interesantísimo, que es lo que les quiero compartir como una buena práctica. ¿Qué otros aspectos sobre este turismo anticívico, esta permisividad? La permisividad de comportamiento por parte de los responsables de los sitios, de las autoridades, crea escenarios dramáticos. Lo vivimos hace un mes y medio en Xochimilco, donde no pasaba nada hasta que lamentablemente falleció un visitante, ¿sí?, ahí en Xochimilco, y ahora sí el reglamento es aplicarse. Y todo el mundo decía que si se aplicaban, que tantas cervezas por barcaza, todo esto que siempre, después del niño ahogado tapamos el pozo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué culpa del visitante? Digo, esa es una discusión que no deberíamos entrar, porque más bien deberíamos prevenir esos riesgos del día a día. ¿Qué ocurriría si se normaran estrictamente y no se permitieran esas acciones que afectan el patrimonio? Pues seguramente, posiblemente, sobre todo en el contexto latinoamericano de nuestro país, pudiéramos reducir los riesgos y disfrutar mejor las visitas, experiencias del viaje, del patrimonio o de la ciudad histórica. Posiblemente también pudiéramos implementar instrumentos de colaboración para que las diferentes entidades implicadas en las políticas de turismo generaran mejores condiciones para todos, no nada más para los turistas. Yo hablo de los responsables de los sitios, los custodios, los guías, la policía turística, que estoy sorprendido que bien está aquí en Acapulco, hay por todos lados. O sea, todos debemos de compartir los beneficios del turismo, pero también el turismo comparta responsabilidades para cuidarnos. Los turistas finalmente son o se sienten o nos sentimos ciudadanos globales, sí, pero tenemos derechos y obligaciones, cosa que a veces no está muy claro, sí. Y también los turistas no podemos considerarnos como consumidores con indulgencias o privilegios especiales. Esa es la actitud que a veces nos pasa, ¿no? Pues es que yo soy turista, yo tengo privilegios, yo pagué por visitar la zona arqueológica, yo puedo estar aquí, y si no pagué el 21 de marzo, pues aquí tengo el derecho a estar hasta arriba y subir y bajar y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, tenemos derechos y obligaciones y responsabilidades que debemos de asumir. Bueno, el turismo cultural sí tiene los impactos. Agustín Saldana los clasifica en tres en relación con el turismo cultural, que es el impacto económico, el impacto físico, que es al que me estoy haciendo referencia, y el impacto social y cultural, los cambios en la forma de habitar de los sitios. Esta gráfica la preparamos un poco nomás para comentar rápidamente qué está pasando con el turismo cultural. La Organización Mundial del Turismo dice que aproximadamente ya el 37% de los viajes en 2017, sí, no, en 2016 el 37% de los viajes de turismo internacional era el 37%. O sea, el turismo mundial, el 37% se ha convertido
ya también turista cultural. Eso nos habla de millones de turistas viajando, y esto también nos puede explicar por qué México se posicionó más allá de sol y playa como la sexta potencia mundial del turismo, ¿sí? Por todos esos atractivos culturales que tenemos. Y bueno, como países como Francia, España, ¿sí? Siguen a la vanguardia y siguen posesionados en la punta del ranking de la Organización Mundial del Turismo. Este se me hace muy interesante, es el turismo 2019, en 2019 en Teotihuacán, y esta es una lámina de los asistentes al Congreso de Americanistas en 1910. Serán 10 gentes, los turistas que había. En 1910 ya había turismo, evidentemente, en México, y cómo van cambiando las cosas. ¿Qué ha pasado con la relación entre patrimonio cultural y turismo? Pues eso a partir de los años 70 a nivel mundial hay una relación más estrecha, las posguerras, la recuperación de Europa, las cartas internacionales, la Carta de Venecia, la Fundación del ICOMOS, la Carta de Quito, donde ya se habla del ICOMOS y la UNESCO hablan que el turismo es un factor de desarrollo en 1964, ¿sí? Y pues va llegando hasta la década de los 70, donde se habla de factor de desarrollo social y inclusión cultural, es como fuente de financiamiento, ¿sí? Y como para la conservación de centros históricos y monumentos. En la década de los 90, el debate se centra en aumentar la infraestructura turística para valorizar los sitios, evitar un turismo excesivo y no planificado. Ya empezamos a ver estos escenarios que han explotado ya actualmente, ¿sí? en los principales destinos turísticos mundiales, ¿sí? Y también en los 90 empezamos a ver esto que ya empezó a manejar desde antes, el turismo como espectáculo o la banalización del patrimonio en aras del turismo. Finales del siglo XX tenemos que los retos del turismo deben de ser utilizados para la conservación, una visión que la cultura no sirva al turismo, sino que el turismo sirva a la cultura. Se amplió el concepto de patrimonio también, ya no nada más debatimos sobre el turismo en los sitios monumentales, sino se habla de territorios culturales, paisajes urbano y los impactos que se tienen en estos impactos, en estas zonas, en estos espacios, frente a la llegada masiva del turismo. Y tenemos también la relación entre patrimonio y turismo para afirmar la identidad cultural. En las primeras décadas del siglo XXI, experiencias negativas producen fenómenos emergentes, ya conceptos como overturismo, turismofobia, sobrecarga turística, banalización, todos estos nuevos conceptos, todos estos nuevos fenómenos de la vivienda turística tan impactante en estos últimos años aparecen, y empezamos a hablar también, a discutir sobre el comportamiento de los turistas. Las cartas de la UNESCO, la preocupación de muchos países sobre el comportamiento de los turistas hacia que expulsan a los residentes tradicionales, que dañan el patrimonio, una serie de cosas, pero ya como una carga que debe ser atendida rápidamente. Y en el siglo XXI, sí, pues la vinculación de las políticas de patrimonio con las prácticas turísticas para concretar un diálogo que es la parte fundamental. O sea, ¿hasta qué punto estamos separados? ¿Hasta qué punto las secretarías de turismo en México, las dependencias de turismo van por un lado y los conservadores del patrimonio vamos por otro, o el INAH va por otro? Y hasta qué punto hemos integrado políticas no horizontales, sino no transversales, sino horizontales, de tal manera que todo el mundo sea respetuoso de sus acciones. Son los grandes retos que tenemos actualmente, y sobre todo establecer servicios y visitas turísticas en los sitios o inmuebles patrimoniales que sean sensibles al patrimonio y que no afecten la integridad del lugar, y de las experiencias negativas ser resilientes turísticamente y recuperarlos para empezar nuevas experiencias y abatir los riesgos y controlarlos y gestionar de mejor manera este patrimonio que es un recurso turístico. Hablando de los riesgos, ya vamos a entrar un poco a empezar a cerrar la charla. Los riesgos que enfrenta el patrimonio cultural por el recurso turístico son producidos en términos generales por catástrofes naturales, que está muy acotado, muy bien
hasta normado aún en nuestro país, bien abordado. Hemos sido un país resiliente, nos hemos recuperado, sí, de este daño masivo al patrimonio, y bueno, hemos participado en congresos muy importantes. Después del terremoto de España, el de Lorca, hubo un congreso donde México participó, gente de Lina que son especialistas, con ponencias muy importantes. Pues debemos sentirnos muy orgullosos de estas especialistas que tenemos en términos de riesgo de alto nivel, pudiera decir. ¿Sí? ¿Qué tenemos? El biodeterioro, la capacidad de carga turística, la falta de mantenimiento de los inmuebles. Queremos forzar los inmuebles a que sean turísticos, pero no les invertimos para que se mantengan. Y son inmuebles frágiles, muy frágiles. ¿Sí? No hay una política de mantenimiento permanente, seguramente sea por este vasto patrimonio que tenemos. O sea, tenemos tanto que no nos alcanza el recurso. Ustedes saben perfectamente bien que nada más Teotihuacán, Chichén Itzá, 5 zonas arqueológicas mantienen a todas las zonas arqueológicas de México. Lo que les entra a 5 sirve para mantener con pérdidas, como la zona arqueológica del estado de Sinsunza, pierde. El ingreso a la zona no deja ni para pagar los salarios de los custodios. Entonces, bueno, hay fenómenos, sí, que habría que ver, y de origen antrópico, que incluyen las causadas por una intervención o manipulación inadecuada, o por el patrimonio, o por la negligencia de nosotros como turistas también, sí, el turismo incívico. Y lo que les comentaba, hay la adecuación forzada. Es muy fácil crear productos turísticos culturales con un patrimonio que no puede rebasar esta capacidad. O sea, un convento del siglo XVII no da más. O sea, no hay un número de gente que puede circular, ¿sí? Y a veces queremos los pueblos mágicos, o sea, una población muy frágiles, ¿sí? Y las convertimos en productos turísticos forzados. ¿Sí? Y no más allá de, no es que esté mal la estrategia o las normas de operación, es que no se respeta. Y de tener 20 pueblos mágicos, ustedes lo saben perfectamente bien, íbamos en 120, ¿no? ¿Sí? Sin decreto federal de zona de monumentos, sin normatividad específica para el patrimonio, pues, ¿sí? Entonces ya era un poco la banalización institucional de esos productos. Ya me está. La Organización Mundial de Turismo ha resaltado que la seguridad turística es pieza clave en el desarrollo turístico. ¿Sí? Y esta seguridad turística hace referencia a la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, de los prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. También se habla de, como una premisa fundamental, la protección del patrimonio, que es el recurso, o sea, no acabar de la gallina de los huevos de oro. Los visitantes culturales, Pras también comenta, ¿sí?, que los visitantes culturales óptimos, el que deseamos que existan, el que quisiéramos todos que existiera, no, está muy limitado, ¿no? Se da en cantidades muy limitadas. Es decir, el turismo cultural en general no es el óptimo que quisiéramos tener para los monumentos. Tal vez se pueda ser muy exigente, pero el óptimo habría que ver los parámetros. Pero en general somos pues bastante banales con el patrimonio. No vamos por la mirada profunda, vamos por la simple lectura o el selfie, ¿sí? Más allá de introducirnos al patrimonio y llevárnoslo como un regalo que nos dan estas comunidades o estos inmuebles históricos. Y bueno, eso es lo que dicen los investigadores especialistas de eso, ¿no? ¿Sí? Los actos de vandalismo contra sitios y elementos del patrimonio cultural y las incidencias y accidentes de los turistas en los sitios patrimoniales también pueden representar un acto delictivo. Esto no lo hemos manejado, pero si dañan el patrimonio, pues los grafitis contra el patrimonio, una manifestación, los actos, el que cometan, hagan corazoncitos, pues es un delito, o sea, es un patrimonio nacional que está normado, o sea, ¿sí? Y poco de importancia le damos a esto. La gente se sube. Yo cuando estaba delegado de Lina, cada noche de muertos, en la zona arqueológica de Sinsunza, las pirámides en Michoacán son unas yacas, son unas pirámides muy particulares, son redondas, pero tienen la piedra es muy filosa. Bueno, era una preocupación, ¿no?, por los turistas que había,
que entraban tomados y que no se les podía controlar. Faltaba, ¿sí? Porque cualquiera que se cayera se iba a desgarrar. Y bueno, muchas incidencias. Entonces, esto es el común denominador en todos lados. Y no nomás en las zonas arqueológicas, ¿no? Los monumentos históricos, entre más oculto está el monumento, más difícil es de llegar, encontramos una bola de grafitis y una serie de cosas. Pareciera ser que esa inhibición sale más. ¿Sí? Pues, ¿a quién va a venir aquí a ver esto? Y esto que me ha causado, digo, ya me ha llamado mucho la atención de cómo en las reuniones internacionales están ya hablando de controlar esta tendencia, esta moda global del turismo de los selfies, ¿no? Por los daños que producen a los turistas. Se habla de un patrimonio con estrés, sabemos que está bajo estrés, ¿sí? Globalmente, diferentes niveles de estrés, pero está bajo estrés, ¿sí? Ese patrimonio, por la delincuencia, por la carga turística, por mil cosas en nuestro país. Este estrés se vincula a muchos fenómenos también, ¿sí? Y a muchos sitios patrimoniales. Y bueno, tenemos que habrá que tomar medidas. Se recomienda mucho tomar medidas para la adecuación del mantenimiento de los inmuebles, intervenciones razonadas en la cual no se privilegie al visitante, sino se privilegie al monumento, ¿sí? No forzar estas capacidades que se tienen, no lesionar el valor patrimonial de los bienes ni afectar su comprensión e interpretación. Estas ciudades, pueblos mágicos, ciudades patrimonio que nada más promueven y no hacen mal planes directores. Los geógrafos mexicanos saben muy bien que nuestras ciudades patrimonio mundial no tienen el plan de manejo que pidieron eso, solamente 3 de 10 aprobado, Querétaro, la Ciudad de México y Oaxaca, pero aprobado por el Cabildo, porque si no, no tiene valor legal. No tienen planes de ordenamiento territorial. Morelia es de 2001 su plan de ordenamiento territorial del centro histórico, ¿sí? Estamos rebasados 18 años, ¿sí? Con el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo podemos tener esa capacidad de gestión del territorio como un espacio turístico, del territorio patrimonio? O sea, si no incidimos sobre eso. Sí, y bueno, y el comportamiento que ahora se intensifica, este comportamiento anticívico ante estas faltas de normas que nos van llevando a que, bueno, si el turismo es una panacea económica, pues yo cambio los usos del suelo de mi ciudad y expulso a los habitantes y compro fincas. Y lo hago vivienda turística. En Morelia hay trabajos que están realizando, que estaban trabajando con el doctor Mercado, con sus investigadores, sobre la vida turística, y pareciera ser que uno lo platica con el ayuntamiento, con el presidente municipal, y dice, ¿qué es eso? El fenómeno ya está en las ciudades patrimonio mundial en México, ya está el fenómeno y está creciendo. Y unas ciudades, creo que Oaxaca ya impulsaron una norma para controlar. Entonces, hay fenómenos que tenemos enfrente, pero no los vemos, o no los queremos ver, y es parte de esto, ¿no? El comportamiento. ¿Por qué? Porque ese fenómeno genera otros que, bueno, ¿para qué contar las experiencias bien conocidas de Barcelona, de tantas ciudades, de San Francisco, en el cual están ya hartos de estos procesos? ¿Cómo debe ser la puesta en valor del patrimonio? Pues debe ser aplicando modelos de gestión del patrimonio turístico basados en seguridad del uso, gestión, mantenimiento y conservación del patrimonio cultural y esta integración económica racional. Me llamó mucho la atención de esta nota del país. Me gusta mucho ver las notas, abordarlas, porque el templo de Debo, que es después fuera de Egipto, es uno de los monumentos egipcios más importantes del mundo. Fuera de Egipto. Es el regalo que hace Egipto a España en esta misión de salvamento en 1963, ¿sí? 64, cuando la presa de Asuán, ¿sí? Y se lo regalan porque todos los países se unen para salvar todo este patrimonio arqueológico, ¿sí? Y rescatarlo. Y España es uno de los principales países que promueve ese salvamento. Está en Madrid, pero lo cerraron y me llamó la nota y decía: el templo de Debo abrirá en septiembre si se le baja la fiebre. O sea, pues muy interesante la nota, ¿no? Entonces ya a la hora que la ve uno dice, no, pues es que no puede estar abierto porque las condiciones climatológicas y la temperatura del exterior combinada con la temperatura de los visitantes, sí, producen efectos nocivos a un patrimonio que ya estaba fuera de su lugar de origen, sí, era muy frágil. Entonces, bueno, medidas de gestión, de prevención,
de protección tanto para turistas como para patrimonio implementadas regionalmente, nada más que una norma, seguramente ustedes, los amigos españoles, nos dirán después, pero una norma adecuada, responsable, si sabes que tú vas a hacer algo, que es el principal, así lo interpreto, que son los sitios más atractivos del Madrid. No hay que ir a Egipto para ver un templo egipcio original, sí, pero va a estar cerrado, lo puedes ver por fuera. Pero ese es controlar las capacidades que pienso que necesitaríamos trabajar mucho. El disfrutar del patrimonio con seguridad es increíble que ustedes lo saben, que el día de hoy todavía, el 21 de marzo, que es el solsticio de primavera, que es además para nuestros amigos españoles o extranjeros, el INA, el gobierno federal, el 21 de marzo es un natalicio del prócer Benito Juárez de México. Y por ley, todos los monumentos que son repúblicas no cobran descentralización pública. Y coincide con este solsticio de primavera, en la cual la sobrecarga es brutal. O sea, esto me llamó mucho la atención, tal vez no se vea muy bien, pero estas son las protecciones que tiene la Teotihuacán. Digo, ahí se les resbala y se lleva. Y no ha pasado a mayores, pienso yo como arquitecto, porque pues, digo, alguna iluminación divina debe haber en esas zonas, los protegen, pero bueno, es un alto riesgo, ¿sí? Los riesgos, yo les hablaba del riesgo cotidiano. No sé si desinhibimos, andamos brincando en turismo de aventura, realmente corremos aventuras. Algunos nos subimos a unas lanchas, después no traen salvavidas, ¿sí? Completos, y regresaremos a pescar, ¿sí? O estas prácticas cotidianas, seguramente, cuando menos yo les confieso que la he hecho. Y o con el celular o con la cámara viendo las fotos. Y cuando te dicen, oye, pues es que la mochila ya le bajaron la mochila, y uno acá con la cámara. O sea, estas prácticas poco prudentes que hacemos, como este turista, que bueno, pues en cualquier momento o lo atropellan o se saca un susto ahí con una van o con algo, con otra persona, ¿no? ¿Sí? Que vamos más descuidados por ver otras cosas que por ver por dónde caminamos. Hay manuales de gestión de riesgo ya implementados para casos. La UNESCO está, por ejemplo, el de Petra, ya un manual específico de gestión del turismo en la zona de Petra, desde la llegada, que no es nada fácil. Yo no he estado en Petra, tengo algún día de aquí, pero los que han visitado, pues comentan que hay que subir en burritos, no hay camioncitos, y que no es así, es toda una aventura desde la subida, ¿sí? Pero ¿qué hacer cuando surge un conflicto? ¿Sí? Pues hay que asegurarse, comprobar que hay medidas, identificar los riesgos, analizar los riesgos, ¿sí? Y responder a estos conflictos. ¿Qué quisiera compartirles? Lo que se expuso en este Congreso de Seguridad del Patrimonio. Son todos materiales de la Alhambra, de la Ciudadela, de Pedro Salmerón, que diseñó el plan de la Alhambra, fue director y el plan de seguridad de la Alhambra desde el 94, y bueno, se los comparto con las citas correspondientes y con la difusión de buenas prácticas, que es parte de lo que yo quería compartirles. Y creo que esto, que a mí me llamó la atención como arquitecto, sería muy fácil impulsarlo también en los sitios patrimoniales de México. La Alhambra es el principal monumento histórico, uno de los principales monumentos históricos de España, mayor visitados individualmente. Casi 2.7 millones de turistas, ¿sí? Un solo monumento. Tiene una serie de características. Estas fotos son las fotos idílicas de la Alhambra, son del Teatro de Sevilla ABC, ¿sí? Y bueno, son muy idílicas, pero la realidad es esta, ¿no? Como todos los monumentos, o más, ¿sí? La realidad es esta, es la carga turística de la decoración, ¿sí? El famoso Patio de los Leones, ¿sí? Antes de que hubiera este primer intento de manejar la capacidad de carga, donde pues todo el mundo entraba y era entrar y salir por todos lados. Después del incidente que hubo
en el cual falleció un turista que generó un problema que cualquiera nos puede pasar como administradores de un sitio patrimonial, una zona arqueológica. Un turista se cayó y se mató, y le fijaron responsabilidades, y el director de la Alhambra estuvo sujeto a un juicio que Pedro Salmerón funge como perito, y bueno, sale bien librado, pero estuvo sujeto a un juicio. Y esto, bueno, motivó para que se empezara a tomar en cuenta si las agresiones de los turistas, inconscientes o conscientes, y también los descuidos de los turistas durante la visita. Y se registró metodológicamente, se vio una metodología muy interesante, todas las agresiones o las incidencias que tenemos, que son muy comunes, todos lo hemos hecho. ¿Sí? Abrazarnos de una columna, ¿sí? Abrazarnos, sentarnos en las cornisas de las ventanas, aunque sepamos que son 10 pisos para abajo, tocar, tallar, etc. O sea, aquí hay un guardia de seguridad en la Alhambra informándole a una visitante que no puede estar sentada porque hay 5 metros por abajo. Y bueno, pues así son, ¿no? O estos turistas en Teotihuacán, al borde de la pirámide, y vean, pero aquí nadie está diciendo nada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, somos la Alhambra logra identificar las agresiones por zonas para poder controlarlas después. O sea, dice, a ver, ¿cuánta gente toca? ¿Cuánta gente trae la mochila y no hace caso de no traerla a casa? Todo el mundo lo hemos hecho, yo lo he hecho. Si ya que se me señora ahí una vez, un par de veces, ya quítate la mochila, varias veces que te dicen que la mochila va por delante, no hay una visita. ¿Sí? Todos lo hacemos, inconscientemente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se monitorea el espacio y se puede detectar el fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay esos espacios saturados de incidencias, pues podemos controlarlas desde la práctica de la gestión del espacio turístico y arquitectónico. Que después de que hubo estos problemas de los turistas que se caían, sí, había estas especies de arriates o jardineras que evitaban que el turista, aquí hay una caída de 5 o 6 metros que evitaran que el turista se acercara, pero los turistas somos negligentes, nos subimos. ¿Sí? Pues esta práctica que fue monitoreada, detectada, pues generó una propuesta, aunque los patrimonialistas decimos que no, que el monumento auténtico, que no debe haber barreras, que no debemos integrar cosas. No, primero el turista, ¿no? Y el funcionario que cuida el espacio. Sí, generó prácticas para evitar, bueno, pues, barreras formales, rígidas, ¿sí? No simplemente visuales. Una muy buena práctica que me hizo interesantísimo ahorita durante la gestión del patio urbano es como la visita turística, la restauración, la obra de restauración, en lugar de convertirse en una amenaza, se convierte en una fortaleza. Se norma la visita turística, se enseña que se está restaurando y además es un plus para la visita. Seguramente para los arquitectos que les gusta este tema, pues es sensacional. ¿Sí? Las ventanas, así estaban las ventanas, aquí se les caían los turistas o los visitantes, bueno, pues se norma, ¿sí? Privilegiando el espacio, privilegiando la seguridad, más allá de decir, no, el monumento es intocable, porque nosotros aquí tipos de que no se toca, somos dados de que no se toca, ¿sí? Y es lo que les decía, tienen un turista que se cae, recientemente otro turista que se maltrata también en una caída, y se genera un proceso bueno, yo eso lo transformo en un proceso de residencia patrimonial que podemos utilizar, seguramente se puede evaluarlo en ese sentido. ¿Sí? Hay una muerte de un turista, esto genera el 93, la elaboración del plan de seguridad de la Alhambra, esto lo comenta Pedro Salmerón siempre, que o sea, un fenómeno que causó estrés, un impacto negativo, tiene una reacción positiva, un plan de seguridad, ¿sí? Y para una gestión eficiente del sitio, que ese plan de seguridad es anterior al plan director de la Alhambra, ya no se había visto. Primero se hace el plan de seguridad y después se hace en el plan director general de toda la Alhambra, ¿sí? Sí, muchos años después. En 94 había una indemnización
a la familia, ¿sí? Se aprueba una ley, se aprueba el plan de seguridad ya como un elemento normativo que debe ser respetado, ¿sí? Se le finca un proceso al director de la Alhambra, ¿sí? Sale libre, o sea, no hay responsabilidad contra, pero sí se le finca un proceso, ¿sí? ¿Sí? Y se empiezan a ver cuáles serán las acciones para evitar esos procesos, o sea, salir más fuertes de este incidente que cómo se está, que sería el concepto de incidente. ¿Sí? Se adecuan los espacios vulnerables al control y, bueno, hay una solución y ya hay un plan integral y hay un monitoreo permanente de incidencias que hacemos los turistas en los monumentos. Esto, de manera que decir, sí, bueno, pues es que estamos en España, pero no es nada, digo, puede ser complicado, pero no es nada que no se pueda hacer. O sea, tenemos un Instituto Nacional de Historia que puede ser muy eficiente, tenemos investigadores en turismo muy eficientes, tenemos estudiantes en turismo que fácilmente pueden monitorear qué pasa en el puerto de San Diego, cuánta gente que hace graffiti, ir viendo cada mes cómo se da esto y tomar medidas de protección. Es un poco la seguridad en el patrimonio. Quisiera ir cerrando y bueno, eso se puede constituir como un plan integral de gestión de riesgos, ¿sí? En el cual pues podemos prevenirlos, analizar los riesgos, identificarlos, monitorearlos, hacer matrices de riesgo específico, cuántas veces, cuáles puntos son de conventos de Insunza en Michoacán, bueno, qué riesgos hay, dónde hay mayor daño, dónde hay mayor graffiti, porque muchas veces el graffiti se da en el lugar donde ya hay, y es el más oscuro o el más abandonado, o el custodio pues no vigila. Pues porque hay graffiti, porque no vigilas, ¿sí? Entonces, y de a partir de estos planes impulsar zonas de desarrollo turísticas sustentables con declaratorias legales. No podemos, mientras no respetemos el marco normativo del Estado mexicano, y el turismo se integra este marco normativo, no vamos a poder hacer nada. Si el plan de manejo que nos pide la UNESCO, la Ciudad de Patrimonio Mundial, no está en la Constitución, no es nuestro rigor legal de la Ley Federal de Monumentos, ni del ordenamiento territorial de México. A favor está que los planes de manejo sí están en las zonas naturales protegidas. Sí aparece la figura legalmente, ¿sí? Pero entonces el plan de manejo tiene que ser de buena voluntad y aprobado por el Cabildo, ¿sí? La UNESCO puede decirnos muchas cosas, pero es recomendaciones de buena voluntad, de mucha gente, de mucho cariño a los países que forman parte de la UNESCO, pero no tiene ningún tipo de acción que pueda restringir las cosas. Y pues planificar integralmente el territorio patrimonial con seguridad, desarrollado socialmente para el turismo y tener procesos de operación y vigilancia. Creo que con esto estoy cerrando. Creo que sería importante. Yo quería compartirles esta experiencia. A mí me llamó mucho la atención, algo tan simple como conocer algo que se implementó en 94. Ese es que, bueno, ¿por qué no había investigado más sobre este tema de buenas prácticas? Y como, ¿sí? Tantos selfies que nos tomamos, ¿verdad? Sí, ahora somos turistas, todos somos turistas, sí, cuando salimos, y estas prácticas también, todo el mundo, yo me confieso, en algunas ocasiones, no he hecho pipí en ningún lado, pero bueno, sí, no ha apagado la flama eterna, pero siempre, sí, hace uno la mochila mal cargada, se le hace un debe, las plantitas, ¿no? En el convento de Insunza, donde Don Vasco de Quiroga, el evangelizador de Michoacán, sí, plantó unas higueras ancestrales, o sea, uno ahí va y les arranca, vamos a la fiesta, todavía está cosas que uno hace inconsciente, ¿no? Bueno, yo con esto cierro, ¿sí? Tengo algunas conclusiones, pero yo creo que la conclusión sería que debemos impulsar, reflexionar mucho sobre los riesgos que conlleva la falta de una adecuación y planificación y manejo y evaluación sistémica de los productos turísticos culturales. O sea, que es una de las... O sea, no nos evaluamos. O sea, nos dicen, cuando ya se acabó el programa todos los bancos, ¿quién nos evaluó? ¿Por qué fueron 120 no se acabaron los 20? Si quieren evaluar las ciudades patrimonio mundial que cumplan con las normas que les dio el título o la UNESCO, no se evalúa. Entonces somos muy dados a crear productos, ¿sí? O quejarnos de que no tenemos turista, o que se nos cae un turista. No salen muchas notas, pero todos, hay accidentes de los turistas y de los usuarios siempre, cotidianamente. Entonces, ¿por qué no propiciar una cultura de monitoreo de esas prácticas? Y bueno, yo con esto cierro, la presentación se queda,
está a sus órdenes, pero no, ahora es aburrido. Hablé como arquitecto, pero me gana. Me gana la profesión. A sus órdenes, muchas gracias. Vamos a proceder al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su muy interesante exposición. Quería preguntar lo siguiente. Hace unas semanas hubo una subasta en Francia de piezas mexicanas. ¿Qué relación tiene esto con el turismo y la forma en la que los que están cuidando el patrimonio, los objetos que están cuidando, se vuelven una mercancía como lo hacen y todo? Porque, bueno, entre la propina y la ganancia, que es, pareciera el valor más importante que se tiene en la sociedad actual, todo aquello que vale, que lo hacemos valer más, tiene que ser vendido, comprado. Y cómo esto se relaciona con un turista que llega a un lugar, ve la posibilidad de comprar algo. Y le comento que hace en los 90s hicieron, yo trabajaba en el Museo de la Ciudad de Acapulco y nos llevaron a un lugar en Escala, en donde las personas vendían los muñequitas. Pero no solo eso, en Lima, en una zona turística, en una zona arqueológica, vendía las piedras de la pirámide por metro cuadrado. Y había piezas que decían que no puede ser, pero era. Sí. ¿Qué piensan de eso? No, pues me la pone difícil. Yo quiero comentarle que sí, efectivamente, cuando menos los datos que tengo, que me tocó vivir siendo funcionario de INEF, una distinción para no estar en la línea, 10 años como director de en Michoacán. Las principales colecciones como estas que se fueron acumulando en el extranjero salen entre los años 70, 80 por grandes coleccionistas, ¿sí? Bastante ocultos por embajadas, por cosas de ese tipo. Una de las grandes colecciones, el saqueo más grande de lo que he leído de la zona maya, fue precisamente con estos investigadores y arqueólogos de las grandes universidades que vinieron en los años 50 y 60 y que salieron protegidos totalmente ante la falta de una legislación. Colecciones particulares que ahora están a la venta. Habrá que recordar que también algún presidente de Estados Unidos o algún funcionario de muy alto nivel apareció una foto con unos vestidos, algunas. Sí, se le exigió que los devolviera y los tuvo que devolver porque en una foto apareció como funcionario de los gobiernos americanos. Esta colección no hay registro, seguramente es saqueo, pero fue saqueo permitido, ¿sí? Y no tuvo manera de parar, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que la subastadora dijo, aquí están los derechos, nadie pudo hacer nada y además se actuó muy tarde. Desde mi punto de vista, ya cuando estaban las subastas pero lo que usted comenta es cierto, o sea, hay un tráfico ilícito, creo que desde los últimos 20 años se ha procurado controlar ese tráfico. Es un delito muy penal. A un campesino que encuentre una figurita, un campesino que esté escarbando, cultivando su parcela y encuentre una figura, una figurilla de barro prehispánica, que intente venderla, la Policía Federal lo apresa de inmediato. El delito es civil, de facto. No es como los monumentos históricos, que van, los grafitean en una marcha, los grafitean Palacio y no se persigue. O sea, es de facto, porque es como el petróleo, o sea, la venta de lo que es bienes de la nación que están en el subsuelo, ¿sí? es de facto. Y estas gentes a veces no saben ni lo que están vendiendo, ni saben las implicaciones que tienen. Y también muchas veces hay mucha venta de falsificaciones. Se las entierran. A mí todavía recientemente una figurilla grande, oye Carlos, uno se está en el día del gobernador, las obras, una me digo, a ver, quiero que venga, me trajeron esta pieza, quiero que me diga, señor, que guarden en su casa, porque es una pieza así como hindú, pero impecable, o sea, muy delgaditas, o sea, está muy bien hecha, y pues fea no está, pero pues que los guarden en su casa, eso no es auténtico. Sí, como artesanía es buena. La zona de Michoacán y muchas zonas fueron, sí, grandes coleccionistas. La colección
Schumacher, un agente en Morelia, que vive en Morelia, tuvo una persona muy importante, pero es que compraban. Y en lugar y la tuvieron, después la donaron al Museo Regional Michoacán, sí, y bueno, es positivo, pero sí, es muy difícil. Y este turismo incívico también, a veces no es tan incívico, es especulado. Esos arqueólogos, sí, que llegaban y que se les daba permisos, les daban armas, ¿no? Por eso también se volvió muy intensa la relación, sí, esos turistas. La relación entre turismo y patrimonio y los usos no es gratuita esta atención que hubo en los años 60 y 70. Porque bueno, pues, todo el mundo se quería llevar algo, ¿sí? Ahora Lina ya vende las piezas con un certificado de autenticidad, que es una réplica real, y a los turistas mucho mejor, están muy bonitos, sí, pero es lo que yo le quería comentar, porque sí tiene razón, es parte de esto, de este patrimonio que no cuidamos. Igual lamentable en muchos casos, más allá de los grandes íconos museográficos de México, el Castillo, el Museo de Antropología, todos esos íconos, ver los museos, el estado que guardan estos grafiteos que hacemos los turistas, y también la negligencia que tenemos para no cuidarlos cuando nos pagan por ellos. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una pregunta más. Si le pueden dar a este. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Antes que nada, permítame felicitarle por esta ponencia tan amena. Es evidente que actualmente, dentro de la actividad turística, los turistas siguen realizando actividades, como lo menciono, que son incívicas. Y mi pregunta es dirigida para usted. ¿Qué tipo de acciones o de maneras sugeriría para incitar a todos estos turistas a realizar prácticas más responsables, ¿no? Realizar turismo responsable y dejar a un lado estas actividades incívicas que pueden producir un deterioro, ¿no? en los patrimonios culturales, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de acciones o maneras sugeriría para incitar a todos estos turistas a que practiquen el turismo responsable? Gracias. Pues yo te comentaría que desde mi punto de vista no es complejo, es normas claras y reglamentos claros, bien aprobados, visibles. Sí, o sea, somos visitantes, pero si nos dicen desde la entrada que si hago esto, me pasa eso, nos comportamos. Somos muy dados a no tener normas claras. O sea, yo les comentaba que uno las más arqueológicas y se muere de miedo cuando ves a los turistas tomando sus selfies y se va a desgarrar toda la piel si se cae de las yacatas de Sinsusan, y buscas al custodio y está tomando el café allá con sus compañeros y vas y le dices tú al visitante, bájase, aquí no dice nada, pues no te dice nada, pues. O sea, esa es la desinhibición que tenemos, ¿no? Si tenemos normas claras, podemos fomentar mayor respeto y cuidarlas. Sí, digo, hay un grupo de 15 turistas chinos que fueron expulsados de la Alhambra porque uno de ellos también se le ocurrió ahí rebasar las normas de comportamiento y agarraron a los 15 y los sacaron. Y se hizo algún escándalo con la embajada y una otra presa también con la embajada de China pero bueno, pues las normas son las normas, ¿no? Si no las haces que se cumplan, pues van a venir 25 turistas de otro país a hacer lo mismo. Entonces sería un poco eso, ¿eh? Yo creo, y sobre todo registrar las incidencias. A mí se me hizo muy interesante esto porque hay una metodología diseñada por la Alhambra, por el plan Salmerón, por el plan de seguridad, que está en internet. O sea, son de las cosas que a veces uno lo tiene ahí en la nariz y no lo ve, ¿sí? Pero el registrar las incidencias y tener control. Si tú sabes que la gente soba, ¿sí? Algo porque le gusta mucho y ese algo ya se está deteriorando, pues ya no dejes que lo soben. Digo, es como, parecía ser que es muy lógico, ¿no? Pero lo seguimos haciendo. Pues, el famoso jabalí ahí en Florencia, que todo el mundo va y lo soba. Si lo soba y está súper pulido, ¿no? O las rampas de los pasamanos de Parque Gaudí en Barcelona, que todo el mundo lo soba, o también las incidencias que no controlamos. O sea, la gente mayor que va y le dice, ay, mira, mijo, los adultos, mira, empezamos vemos alguna cosa, se le pone protección a las cosas y metemos la mano para ver, ay, mira, aquí hay una pintura roja, a ver cómo es, ¿sí? Si no, si agarramos al señor y todo le decimos, aquí dice que está prohibido tocar la pintura, por favor, abandona el recinto, que yo pague, ¿no? Abandona. No vamos a propiciar esta cultura.
va desde la educación para nosotros, para los jóvenes, nuestros hijos, nosotros debemos ser los primeros en educarlos, que no nos vean comportarnos cívicamente, hasta los grandes, la normativa rigurosa aplicar. Muchas gracias, sí, a la AMI también, muchas gracias por su distinción, sí, y de estar con ustedes. Uno más, sí, con mucho gusto. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, durante su presentación puede percatar de que hay destinos cuya oferta turística es exclusivamente sus monumentos históricos. El ejemplo más cercano a nosotros está Está listo. Vamos a probar. Recuerdo que en el 2017, hace 2 años, en el sismo de septiembre, hubo varias afectaciones en el templo de Santa Prisca y en el Cristo. Entonces, de esa manera, perjudicó a la afluencia de visitantes, porque no había un acceso total al Cristo o a la iglesia de Santa Prisca. Las reparaciones se prolongaron incluso hasta estos meses, todavía no terminaban de terminar de restaurar esa parte. Entonces, usted como arquitecto, o desde su perspectiva, ¿qué propone para los gobiernos y no vuelva a suceder ese tipo de cosas cuyo incidente no está en las manos digamos que de las personas, son cosas propias de la naturaleza, pero debe de haber un mantenimiento preventivo en lugar de correctivo para que no suceda este tipo de cosas? O cuál es el punto de vista, ya que, como dice usted, son monumentos o sitios de construcción donde debe de haber la menor influencia o modificación y se tiene que mantener tal para cual. Sin embargo, dado sus décadas o sus siglos, tienen un deterioro natural. Gracias. Bueno, primero, una reflexión personal. Yo no soy restaurador, soy de origen de segundo ciclo urbanista, sí, de gestión del territorio. Y no, tal vez no me entendieron, pero yo no soy restaurador a ultranza, conservador a ultranza. Prefiero que el sitio tiene que ser adecuado. Sí, tal vez no quede claro, para el uso turístico, porque ese uso turístico, sí, le está dando un valor, o está dando un valor, se debe adecuar. Más allá de que sean intocables, los monumentos no son intocables, nunca han sido intocables, y esta posición radical de gente de las instituciones, del propio INAH, de que son intocables los monumentos, mentiras. O sea, desde mi punto de vista, con mucho respeto, no es que sea mentira, no comparto esa idea. En ese sentido, te comento que Santa Prisca sí pero el temblor fue tan fuerte que lo que le hubieran hecho, sí, fue tan fuerte el temblor, Santa Prisca se sostuvo, pero todos los conventos de Puebla se cayeron, sí. Entonces, bueno, ahora, si el monumento está en riesgo, pues primero es el monumento y la seguridad de los turistas. Entonces, aunque ya no haya turismo, está bien, en mi opinión, primero restaurarlo, adecuarlo, recuperarlo y dar garantía de que no se les va a caer ahí una viga o se va por querer seguir utilizándolo, ¿no? Es lo que les comentaba. El turismo cultural tiene límites, pero también la experiencia nosotros tuvimos un viaje de prácticas después del sismo con la gente del INAH, de la Facultad de Arquitectura, para hacer restauraciones y hacer monumentos, y la visita no era al monumento, era al exterior del monumento para ver cómo se habían organizado para atender esta emergencia nacional, en la cual impactó a gran parte del patrimonio del centro del país. ¿Sí? No era un monumento, entonces el plan se hizo la estrategia fue esta, los sacerdotes hicieron una ficha, con el ICOMOS se hizo un trabajo especial con el ICOMOS mexicano, en el cual los sacerdotes y los miembros del ICOMOS participamos en nuestros estados rápidamente para hacer una ficha, pero rápida, de identificación del riesgo, que hasta el sacerdote lo podía llevar. No hicimos una ficha para expertos en turismo o investigadores en arquitectura, una ficha rapidita. Se cayó la cúpula, ve rajaduras de la cúpula, sí o no, ve esto, sí o no, ve grietas en los muros, cómo son rectas en las personas, marque con una cruz así, sí, cualquiera lo puede hacer. Eso dio el diagnóstico
para el riesgo de esta emergencia nacional. Entonces, bueno, yo creo que no sé si te contesté tu pregunta. Yo creo que si hasta ahorita lo están liberando, qué bueno. Seguramente hicieron un buen trabajo los restauradores, que además somos un país vanguardista en restauración de monumentos. Bueno, con eso, perdón. Una más. Es muy rápido. Yo solo quería saber el monto que cobran los museos y todas las cosas arqueológicas. ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo administra? ¿Hacia dónde va? Las zonas arqueológicas, el ingreso a las zonas arqueológicas va a la Secretaría Civil y lo devuelve, lo baja al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Sí? Se le llaman recursos generados. ¿Sí? El problema es que tardan en bajarlo. Se llaman recursos autogenerados. El problema es que tardan en bajarlo. Sin embargo, por ahí hicimos un trabajo, ya después se voy a servir a la hora que está por publicarse, a la doctora, nuestra presidenta, sobre el caso de Sinsunza. Esos recursos generados para muchas zonas arqueológicas no alcanzan ni para pagar salarios. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, tienen que las grandes zonas, teóricamente, por los grandes museos, meterlos y que con los salarios tienen que pagar todo. El tema es cómo se gestiona. No debería gestionarse más. Lo que comentábamos, ¿por qué abrir productos turísticos culturales nada más por abrir? Y después de los sacarles en los gobernadores y dicen, no, es que hay una ¿sabe qué va a costar? Se va a invertir 3 trienios municipales de presupuesto, lo van a invertir en eso y no vayan a llegar turistas. ¿Sí? ¿Para qué? Mejor de que los periódicos dicen que México, los desarrollados, los más seguros son los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es María Magdalena Domínguez y bueno, ante esta necesidad que se plantea de proteger y a la vez hacer accesible el patrimonio a los turistas, a los visitantes, ¿qué papel tiene la comunidad, en cierto modo, portadora del patrimonio para el diseño de este, programa o plan de gestión de riesgos? La comunidad, ¿qué importancia tiene ahí en el diseño? A lo mejor también como portadora y el arraigo que tenga sobre ese patrimonio. Cuando hablamos de un punto histórico, de una ciudad histórica o de una población histórica, yo digo, en todos casos es fundamental. Dicen que el turismo cultural, el turismo de naturaleza, si no se integra a la comunidad que lo recibe, la comunidad receptora, no va a funcionar. Es más, la propia sostenibilidad del turismo habla de eso, ¿no? El turismo sostenible se basa en la integración de la comunidad. Cuando hablamos de un edificio como puede ser una zona arqueológica, también juega un papel muy importante porque son muchas de las zonas arqueológicas, cuando se Michoacán, muchas de las personas que trabajan ahí son de la propia comunidad. ¿Sí? O sea que el trabajo se tiene que dar a gente de ahí, que son los custodios, el empleo temporal, la mano de un programa de empleo temporal para zonas arqueológicas. A mí nos tocó trabajar hace varios años, muy interesantes, porque no era una mano de obra calificada. Los arqueólogos coordinaban, iban haciendo zanjas, hacían caminitos para pasar a la gente que nos estudiara. O sea, es muy importante. En los sitios muy especializados, como puede ser un Santillero, un monumento, la comunidad puede participar, pero ya es más difícil, tiene que ser solo los custodios que sean custodios. Sí, o sea, que sepa qué significa ser un custodio de un museo. Que no es fácil, ¿eh? No es estar ahí leyendo una novela, es realmente que sepan un poco difundir y no contar leyendas griegas. No, yo me cuento la leyenda, no más, todo el rollo, ¿no? Las leyendas griegas, entonces es muy importante. Sí, evidentemente la gestión turística a los sitios patrimoniales, a los sitios naturales, demanda investigación. Lo que es compartir, ¿sí? No, se dice, bueno, pero monitorear cuánta gente va y se sienta, cornisas de presentar a cierta hora, y cuáles son las horas, y qué riesgo corre, pues esos son los motores de éxito, comparados con años. Sí, ese es el tema, es fundamental.
no se puede hablar de política cultural sin las comunidades receptoras. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con patrimonio, pero con patrimonio que no se ha tocado, que es el patrimonio cultural intangible, que me parece que es un patrimonio que está más en riesgo en términos de que yo no sé quién le toca administrarlo, quién lo gestiona, pero todo este patrimonio intangible que tenemos en México, tenemos muchísimas culturas, en el norte, por ejemplo, en Iberoamérica es otro tipo de patrimonio que contamos, pero todos esos saberes de los grupos originarios que se está perdiendo porque no tienen un lenguaje escrito. Entonces, ¿qué está pasando con ese patrimonio? ¿A quién le corresponde? En todo caso, inventariarlo, se tiene que inventariar y también custodiarlo, salvaguardarlo. Entonces, me parece que es como que de ese patrimonio me parece igual de importante que el físico. No se habla, pues como que no está tan protegido como el patrimonio que sí tocamos el que sí vemos. No sé, si tú tienes alguna respuesta. No, compartir tu preocupación, Nora, efectivamente ese patrimonio que tiene más riesgo es más frágil que el físico, porque el físico, bueno, pues estamos casi en terremoto o un acto muy vandálico, sí, pero finalmente tiene capacidad de recuperación. Pero el intangible, cuando se trastoca a una comunidad por las prácticas de los turistas o por la comercialización de la comunidad. O sea, yo les quiero contar que en la zona Puro de Pichados se celebra la Día de Muertos de manera muy intensa. Pues la gente acepta de muy buena gana que la corona vaya y repite la casa. Y si lo quiere parar, dice, no, pues es que tiene una lana y aquí dice corona o Coca-Cola. Y pues sí. Sí, o sea, estamos también rebasando ese hecho. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que no estamos preparados. El inventario existe, desde bueno, la Oficina de México, Patrimonio Mundial Inmaterial, y las culturas populares, todo lo que son este patrimonio también existe. Lo que no he visto, cuando menos no conozco, si alguien lo conocen o lo comparte, son los planes de gestión del patrimonio inmaterial. A mí yo no sé cómo entrar, como yo no sabría cómo entrar, yo soy arquitecto, menos aún, a un plan de manejo del patrimonio intangible. Una festividad de muchos muertos. Sí sé que la característica les vamos a presentar la ponencia mañana con otro investigador, la facultad, con Carlos Barrera, sobre cómo el turismo inició con el cine. Bueno, hace un año hicimos el monitoreo, un poco trabajo de campo. La película se está en 2017, 2018 hacemos trabajo de campo. Y bueno, rebasada la cantidad de características de instituciones, conflictos viales, conflictos de todo tipo por el fenómeno, no previeron ese fenómeno, ¿sí? Eso se puede prever, pero ¿qué tanto afectó un poco al patrimonio material o qué tanto benefició? No está analizado. Por ejemplo, ya salió la muñeca de Barbie de Catrina, ¿no? O sea, ¿dónde están? ¿No? La guitarra de Coco que se vendió hace un año en la fiesta de noche. Ya todos los lugares donde era artesanía de Michoacán pues ya vendían guitarras de la película Coco y decía Coco y había un Coco en Pátzcuaro y se tomaba la foto y bueno, llenos así de niños. ¿Sí? Que es tan frágil, que los límites no son tan claros que yo no me atrevería más que a compartir su preocupación. Ahí está Coco. ¿Sí? Bueno, nuestro mayor agradecimiento al doctor por su destacada conferencia. La Academia Mexicana de Investigación Turística y la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero otorga la presente constancia al doctor Carlos Alberto Iriart Pardo por su valiosa participación como conferencista magistral con la ponencia La vulnerabilidad y seguridad en los sitios y conjuntos históricos constituidos como destinos turísticos, el plan de gestión de riesgos como instrumento de resiliencia patrimonial y turística en el marco del 8º Congreso Internacional de la MIT y el primer Congreso Internacional de la Gestión Turística de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias, doctor, por su participación.